frikis del mundo, jugadores del planeta Tierra, hoy os traigo Paper Mario y la Puerta Milenaria para la GameCube. Hace un tiempo realicé un short de 1 minuto del contenido del juego, pero creo que se ha quedado muy corto para la calidad que tiene este título. Me lo pasé en su momento y quiero compartirlo vosotros en el canal haciendo un unboxing y un gameplay. Así que quedaros conmigo y disfrutad de esta pequeña joya. ¡Hasta ahora! Bueno, aquí tengo este Paper Mario La Puerta Milenaria para GameCube. Esta es la edición para española. Textos en pantalla en castellano. La caja está completamente traducida al español. Una aventura a la medida de Mario. Aquí, como veis, la pestañita rosa que indica que es la versión para España. ¿Y qué os puedo decir de este juego? De la mayoría de todos los Paper Mario que han salido a la venta, este quizás es el mejor. Ya sabes que Paper Mario nace como una continuación del Mario RPG de la Super Nintendo, y a partir de ahí fueron saliendo diversos capítulos, diferentes capítulos no, son diferentes juegos de la saga. Algunos son como si fueran de papel, otros respetan el sistema de combate del original, algunos van añadiendo pasar de 3D al 2D. Hay muchos juegos de la saga que ya iremos comentando más adelante, pero el que nos toca hoy es el de la versión de la GameCube, y realmente en cuanto a calidad y desarrollo es para mí es uno de los mejores. Esta es la caja. Vamos a ver su contenido. Este es el disquito, los watts. Cosita muy pequeña. Este juego lo jugué en su momento y le di un montón de horas. Y aquí tenemos el contenido. La tarjeta de los puntos, por supuesto ya más que gastada. Estos son los puntos que daban el Club Nintendo para canjear por regalos, bastante mejores que los que hay ahora en general. Aquí tiene el manual de información. Ya sabéis, epilepsia y todo esto. La publicidad de la época. Pikmin 2, Metroid, que es otro juego que más adelante también comentaré. WarioWare. Aquí está el Paper Mario, Stars of Symphonia y Mario Kart Double Dash. Aquí tenemos un pequeño póster de Wind Waker. Aquí hay muchos juegos. Que comentaré en el canal. Este lo tenéis para verlo. Y aquí hay unos cuantos que tengo en la colección, como este Metroid, Super Smash, Mario Sunshine, Star Fox, Soul Calibur, Dragon Ball, Pikmin y F0. Hay muchos para ver. Y podéis ponerlo en comentarios si hay alguno en especial de los que he dicho que os gustaría ver. Y aquí tenemos las instrucciones. Por supuesto a color. Ya no solamente venían instrucciones, sino que además venían en color. El mando de la GameCube. Jugar por primera vez. Los personajes. Un juego muy divertido. Tiene una historia bastante interesante. Tiene mucho sentido del humor. Y es bastante largo. Así que es un juego 100% recomendable. Aquí están todos los... Esto no vamos a leerlo entero, ¿no? Pero aquí os comentan todos los controles, mapas, los ítems coleccionables, pistas y los créditos. Portada bonita también.
Pues esta es la edición para España de Paper Mario. Ahora a continuación lo voy a poner en la Wii y vamos a ver un gameplay de este juego, a ver qué os parece. Quedaros y hasta ahora. Bueno, a continuación para el gameplay, lo que voy a utilizar es una Wii que es compatible con la GameCube, los primeros modelos. Aquí tengo el mando que viene con la edición coleccionista de Super Smash Bros. Melee, o perdón, Ultimate, para la Switch. Entonces usaré esto a través de la Wii y utilizaré una capturadora de imagen para que veáis el gameplay sin tener que estar grabando con el móvil, que es un poco cutre, pero es lo que había. Así que quedaros conmigo y disfrutad de este gameplay. Bueno, aquí está ya el juego preparado, está puesto en la Wii. A continuación os voy a dejar el gameplay para que podáis disfrutar de esta maravilla. A ver qué tal os parece. Vamos allá.
Vamos a ver. Vamos a ver qué tal este principio de la partida. Así que parece bastante prometedor. Así que vamos allá, vamos a jugar unos minutitos para que veáis el principio del juego.
Y hasta aquí la prueba de Paper Mario. Podría continuar jugando un buen rato más, pero no es plan de hacer un gameplay de una hora aquí y aburriros. Yo creo que con esta pequeña pincelada ya es suficiente como para que veáis que es un juego bastante interesante de jugar y una de las grandes obras maestras de la serie Paper Mario. Quedaros a ver mis conclusiones finales y nos vemos ahora. Bueno, una vez más llegamos al final de este vídeo.
conclusiones finales de Paper Mario: La Puerta Milenaria, el mejor juego de la saga Paper Mario en todas las plataformas que han salido. Estamos hablando de un juego del 2004. Hay muchas entregas que han salido después. Yo os diría que lo compráis, pero bueno, ya sabéis cómo es esto. Esto es un juego que en su versión para España debe rondar ya más de 100 euros. Así que cada uno, si lo tiene en su casa, que lo juegue, y si no, que lo intenta conseguir lo más barato que pueda. Mi conclusión es que este juego es 100% recomendable y el mejor de la saga. En comentarios podéis poner si este juego lo tenéis, lo habéis jugado, cuánto pagaríais por él y si lo habéis jugado, ¿qué os parece? Así que muchas gracias por ver el canal. Sed buenos, jugad mucho y nos vemos la semana que viene.